se nos dio una nueva capacidad por el Espíritu para escuchar a Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Las verdaderas ovejas tienen un oído que sabe escuchar. Gracias por hacer lo imposible, Cristo, para darnos tu mismo oído, tu misma capacidad de escuchar. Esa es la circuncisión del corazón. Ese es el corazón circuncidado. Un corazón que es sensible a tu voz. Y es por eso, Padre, que nos rendimos, Señor. No queremos perder tu reposo por no saber escuchar. Señor, queremos a Cristo. Queremos la plenitud de Cristo, quien es el reposo de Dios. Nos rendimos, Padre, y nos humillamos. Oh Cristo, verdadero reposo. No queremos perder esa manifestación por no saber escuchar. Hoy nos humillamos delante de ti, Cristo. Nos postramos. Danos atención, concentración. Danos un oído sensible a tu voz. Por tu nombre, por tu cruz, por tu sangre, por tu poder, el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos a Cristo. Le damos gloria, honra y alabanza, majestad. Él es fiel, Él es Dios. Vamos a bendecir a nuestros hermanos, amén. Con el gozo de Cristo, con la plenitud de Cristo que habita en nosotros, vamos a dar de esa plenitud, amén. 3 personas alrededor o familias alrededor, por favor, no se queden en su asiento. Yo lo estoy revisando desde acá, así que por favor vamos a bendecirnos unos a otros. Somos la comunión del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Un oído que le escucha, amén. Ahorita. Un oído que le escucha a Él. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos. Saludamos a nuestros hermanos que mirarán esta grabación luego, porque quizás salieron de la ciudad, están de viaje aprovechando el feriado, los días no laborables, y les bendecimos también. Y gloria a Dios por el pueblo del Señor que en esta mañana un poco fría y lluviosa se congrega entendiendo que es la congregación. Dice Salmo 22, Dios habita en las alabanzas de Israel. Amén. Él hizo su trono, su morada en la alabanza de Israel. Él habita en la alabanza de Israel. Israel no es un hombre, Israel es un pueblo para Dios, cuya cabeza es Cristo. Y aquellos que entienden esta dicha disfrutan la bendición de la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor es un ejercicio de fe, donde participamos de qué, de esa comunión. Pertenezco. Cuando yo tomo la cena del Señor, estoy diciendo yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo tengo parte. Ese es nuestro hábitat, Cristo y su obra gloriosa por nosotros. El tema de esta mañana, la cruz y el saber escuchar. La cruz y el saber escuchar. Le he titulado a este mensaje como subtítulo, mejor dicho, una advertencia contra la incredulidad. Todos sabemos escuchar. Escuchar es la sensibilidad que desarrollamos hacia algo. Una noticia para todos aquí. Todos sabemos escuchar. Todos somos sensibles hacia algo. No hay aquí persona que no sepa escuchar. Todos sabemos escuchar. Y algo que decía el pastor Fers en la semana anterior, muy importante meditarlo, aquello para lo cual nosotros somos sensibles, aquello que sí podemos escuchar, aquello que sabemos escuchar, tiene el poder para gobernarnos. Lo que escuchamos nos gobierna.
Aquello que nosotros escuchamos tiene el poder de definirnos, de dirigirnos. Por eso es importante asegurarnos que estamos escuchando la fuente correcta. Porque todos escuchamos. Lamentablemente, no todos estamos escuchando la voz de Cristo. Y Dios quiere que aprendamos este secreto maravilloso que, déjeme decirle, ya es un hecho por la fe para los que están en Cristo Jesús. Hermanos amados, Dios está salvando un pueblo. ¿Para qué? Un pueblo para que le sepa escuchar a Él. Dios está salvando a un pueblo con sensibilidad hacia Él. Pero vamos a profundizar cómo es el escuchar y cómo escuchar al Hijo y los peligros de no saber escuchar. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús? Es la pregunta. Todo el bien de Dios está solo para aquellos que escuchan al Hijo. Hermanos amados, en estos últimos tiempos, dice el escritor a los Hebreos, Dios está hablando en el Hijo. Por lo tanto, la carta a los Hebreos es el llamado de Dios para que nosotros desarrollemos un corazón sensible a la voz de Cristo. Dice el escritor a los Hebreos, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, hoy la emisora de Dios, la frecuencia en la que Dios está sintonizado y hablando es el Hijo. El Padre está hablando en el Hijo y es crucial, es vital para nuestras vidas. Vamos a ver dentro de un momento, Hebreos, que nosotros sepamos escuchar al Hijo. Hermanos amados, el mundo tiene muchas voces. El sistema, la voz de la presión, la voz de los afanes, la voz de las riquezas. Pero en medio de todo eso, Dios quiere que nos volvamos insensibles a esas voces y que nuestro oído esté afinado, sintonizado a una sola voz. Y es la voz del Hijo. El que escucha la voz del Hijo disfruta el reposo de Dios. El reposo es una persona, Jesucristo. Todo el bien de Dios, todo el bien del Padre está disponible para el que sabe escuchar al Hijo. Hermanos, ¿qué es lo que tú escuchas a diario? ¿Qué es lo que satura los pensamientos de tu corazón? Porque lo que tú escuchas, a eso te vuelves sensible. Lo que tú llenas, los pensamientos con los cuales tú llenas tu mente, hermano amado, son los pensamientos que te van a gobernar. Hermanos, un corazón que escucha la voz del Hijo es un milagro de Dios. Yo quiero partir con esto, mis hermanos. Escuchar a Cristo es un milagro que solo Dios puede producir. Es un milagro de Dios y lo recibimos cuando nos rendimos. A los pies de la cruz hemos cantado, rindo todo a ti. Es en el corazón rendido donde Dios activa ese beneficio, un oído que le sabe escuchar. Hoy la gente no sabe escuchar al Hijo. Por eso son destruidos. No tienen concentración, no tienen atención, todo les distrae. Yo les daba una recomendación hace unos domingos atrás y lo digo sin pelos en la lengua, sin pelos en la lengua. Hermano, no se siente en la parte de atrás, porque usted más fácil es distraído. Muchos usan este argumento. No, pero es que Jesús dice, no se sienten en los primeros, no ocupen los primeros asientos. Hermano, no. Jesús se está refiriendo a otra cosa, hermano. Jesús se está refiriendo a aquellos que aman ser vistos por otros. Pero tengan cuidado, porque una falta de atención al Hijo le robará el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo? Todo el bien, toda la paz de Dios, los milagros de Dios, la bendición
de la realidad de Cristo en nosotros puede ser robada. Vamos a ver unos ejemplos. Por causa de no saber atender a la voz del Hijo. Por lo tanto, las personas que le distraen, repréndalas, no me distraigas. Y esto habla de una vida, todos los días. Por favor, trate en lo posible no leer la Biblia en el celular. No porque haya algo místico, no, porque es fácil que le lleguen las notificaciones y lo desconcentren. A menos que usted tome todas las previsiones respectivas. Hermanos amados, la bendición de Dios, el reposo de Dios es determinante y lo recibirán aquellos que aprenden a escuchar. Cuando nos rendimos en dependencia de Dios, cuando reconocemos humildemente nuestra necesidad, el primer paso para escuchar al Hijo es este: Señor, yo reconozco mi necesidad, humildemente vengo ante ti, no sé escuchar. Hermano, el principal problema, el principal peligro de muchos creyentes hoy es que no se dan cuenta de que tienen una necesidad. Si no empezamos entendiendo, tengo una necesidad, soy un corazón desconcentrado, soy un corazón que no atiende, entonces Dios no activará en nosotros esa capacidad. La tenemos por la fe, pero aquellos que reconocen humildemente su necesidad de un oído que es sensible a su voz, reciben este beneficio. 15 veces en el Nuevo Testamento se registra esta declaración de Cristo. 15 veces: el que tiene oídos, oiga. 15 veces, y son palabras de Cristo. 15 veces Cristo nos dice en el Nuevo Testamento: el que tiene oídos, oiga. En otras palabras, atiende, concéntrate, porque de eso depende tu reposo, tu bendición. Dios está llamando a un pueblo de corazón sensible a su voz, un pueblo que se deleite en escucharle. ¿Por qué es necesario escuchar al Hijo? Veamos dos razones que nos da el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, por favor. Vamos a Hebreos 3. Dos razones por qué debemos escuchar a Jesús. ¿Por qué nuestra vida debe consistir en escuchar al Hijo? Hebreos 3:1, leamos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire cómo nos llama Dios. Santos, participantes del llamamiento del cielo. Considerar, esta palabra es clave, considerar, observar completamente. Miren, y esto es lo que me golpea durísimo. Considerar significa comprendan. Considerar es un ejercicio de comprensión. El joven que comprende a Cristo es el joven que será bendecido. La señorita que aprende a considerar a Jesús es la que no tendrá que mañana pasado estar lamentando fracasos y errores. Requiere un ejercicio de comprensión, considerar, observar completamente a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús? Primera razón, porque Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra profesión, la profesión de fe. Toda confesión verdadera tiene un precursor y es Cristo. Hermanos amados, esto es radical a la mente natural. Expliquemos esto. Aquellos que fuimos nacidos de nuevo, lo fuimos gracias al trabajo y la operación del Espíritu de Dios para regenerarnos. La regeneración no la pudo producir usted, no la puedo producir yo, no la puede producir ningún pastor. La regeneración es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro que solo Dios lo puede producir.
Nuestra salvación es completamente un regalo de Dios. Él es el iniciador de nuestra fe. Dios inició nuestra fe. Hermanos amados, si hoy creemos en Él, es gracias a que Él hizo por medio de la palabra de Cristo el milagro de que volvamos a nacer para poder creer. No es que creímos para volver a nacer, no, volvimos a nacer para creer. Hay una gran diferencia. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos capacidad de creer. Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Y entonces recibimos de Dios la capacidad de creer. Volvimos a nacer para poder creer. Él nos salvó y ahora, a partir de ese momento, toda la vida de Dios en nosotros se manifiesta en la medida que nuestros corazones atesoran la voz de Cristo. Hermanos amados, si Cristo inició nuestra fe, entonces nuestra fe se ejercita escuchando a Cristo. Ese es el principio. Si Cristo inició nuestra salvación se perfecciona todos los días en la medida en que yo escucho y atiendo a la voz de Cristo. Hermanos amados, primera razón, ¿por qué debemos escuchar al Hijo? Porque Jesús es el precursor de nuestra fe. Y nuestra fe será perfeccionada y ejercitada en la medida en que yo le conozco, en la medida en que yo soy sensible a su voz. Hermanos amados, preocupémonos por algo. El mundo quiere nuestra atención. El mundo quiere nuestro oído del corazón. El sistema, los problemas, los afanes, las circunstancias, las presiones. Hermano amado, es cierto, en el mundo van a haber aflicciones, pero aquel que desarrolla un oído que sabe escuchar, aquel que sensibiliza su corazón a la voz de Dios, Él con Cristo vence al mundo. ¿Quiénes vencerán al mundo? Los que saben escuchar. Hermanos amados, esto es muy serio. Por eso necesitamos atesorar a Cristo. Hermanos, Cristo es la garantía del Padre para nuestra victoria. La fe de Cristo es la que vence al mundo. Por lo tanto, perfeccionemos esa fe. Perfeccionar la fe es llevar nuestra fe a la madurez. ¿Cómo llevamos, pastor, nuestra fe a la madurez? ¿Cómo dejamos la fe de niños para una fe perfeccionada? Con un oído que le sabe escuchar. Es decir, voy a callar, voy a apagar toda otra voz en mi vida, en mi diario, y voy a hacer mi corazón sensible a la voz del Maestro. ¿Cuáles son los pensamientos que dan vuelta en tu mente día a día? ¿Cuáles son las imaginaciones? ¿Sabías que toda imaginación del corazón es una rebelión contra Dios? Dios juzga la imaginación del corazón. Y un corazón permanece en imaginación cuando no ha entendido que no fuimos llamados a estar en imaginaciones del corazón, sino fuimos llamados a poner nuestros sentidos espirituales, nuestra visión, nuestro oído espiritual en los hechos consumados. Esto se va a aclarar. Segunda razón, versículo 2. Le digo la razón, segunda razón por la que debemos escuchar a Jesús, porque la fidelidad a Dios se mide por el nivel de obediencia a la voz de Cristo. La fidelidad a Dios se mide por tu obediencia. La fidelidad a Dios se mide por el nivel de obediencia ¿a qué? A la voz de Cristo. Hablamos hace 2 domingos atrás. En el vocabulario bíblico, escuchar es obedecer. Obedecer es escuchar. El que escucha, obedece. El que no obedece es porque no ha escuchado. Y la fidelidad a Cristo entonces está determinada por el nivel de obediencia. Porque Cristo es el constructor y arquitecto de la casa espiritual. Vamos a ver versículo 2. Dice, el cual, hablando de Jesús, quien fue fiel al que le designó,
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús fue fiel al que le designó, al Padre. Vamos a ver esta fidelidad. Verso 3, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Una casa hermosa, bonita, ¿quién lleva la honra? El arquitecto, el diseñador, constructor de esa casa. Gloria a Dios por Moisés, nos está diciendo. Moisés, como un siervo, fue fiel. Moisés era un elemento de la casa, pero el constructor es Cristo. Cristo es el constructor de esta casa espiritual. Y ahora, ¿qué es el modelo? ¿Cuál es el modelo que nos dejó Cristo? Obediencia al Padre. El Padre lo llamó fiel al Hijo. Por lo tanto, nuestra fidelidad a Dios se mide por el nivel de obediencia, como Cristo fue obediente al Padre. Hermanos amados, podemos saber mucha Biblia. No es cuánta Biblia sabes, es cuánta obediencia a sus mandamientos, a su voz. Dice, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Gloria a Dios, Moisés fue un siervo fiel. Pero Cristo, versículo 6, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y gloria. Aquí hay algunas cosas importantes. Nos está hablando de la fidelidad de Cristo y Cristo como hijo. Cristo no es un siervo más. Cristo como hijo es digno de mayor honra. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios y esa casa somos nosotros. Ahora, a esa advertencia allí dice, si retenemos hasta el fin nuestra confianza y la gloria. Es importante entender que esto no está hablando de salvación como causa. Esto no es una causa para ser salvos. Si retengo hasta el fin la esperanza, la gloria, entonces voy a ser salvo. No, está hablando de una evidencia. Las personas que verdaderamente han sido llamadas van a retener hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza de Cristo. ¿Cómo sé que un creyente es? Cuando veo que esa persona está reteniendo hasta el final esa confianza. ¿Qué pasa cuando uno dijo creer, pero toma un camino desviado y Dios simplemente es como que si no actuara con esa persona? Usted es un padre responsable, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa si su hijo toma un camino que no es correcto? Si usted es un padre responsable, usted lo va a corregir, lo va a enmendar, lo va a disciplinar, lo va a traer incluso si es necesario de las orejitas al camino, porque usted no es un padre irresponsable. Bueno, si somos verdaderamente hijos, la evidencia de que somos hijos es que hasta el final el Padre nos va a corregir, no nos va a dejar que sigamos nuestro camino. La evidencia de que somos hijos es que Él nos va a traer de regreso al camino. En otras palabras, la evidencia de nuestra salvación, una de las evidencias de que somos salvos, es que hasta el final retendremos esa confianza y esa gloria. Porque Dios no es un padre irresponsable con aquel que toma por hijo. Dios nos va a corregir. ¿Por qué Dios le permite a ese hacer así y a mí no me permite? Porque tú eres hijo entonces. Es una evidencia, mis hermanos. Moisés fue fiel como mayordomo en la casa de Dios, pero Cristo fue fiel como hijo. Moisés fue un bloque en la casa espiritual, pero Cristo es el arquitecto de esa casa espiritual. El constructor, Cristo como hijo fue fiel al Padre en todo. No me hables de fidelidad por años, no me hables de fidelidad por conocimiento intelectual. Háblame de fidelidad por cuanto a obediencia a Cristo. Hermanos amados, por eso Cristo es digno de una gloria superior a la de Moisés.
La fidelidad a Dios no es solo una confesión, sino que es una conducta. Importante esto. La fidelidad, la vida, la fiel a Dios, no es una mera confesión. Es una conducta. Cristo se condujo fielmente. ¿Por qué, pastor? Porque su oído era un oído sensible al Padre. ¿Por qué Cristo pudo conducirse fielmente como hijo? Porque tenía un oído sensible al Padre. En otras palabras, me encanta esto de aquí. La obediencia es el resultado no forzado de saber escuchar con el oído de Cristo. Aleluya. La obediencia es el resultado no forzado de saber escuchar con el oído de Cristo. Cuando sabemos escuchar con el oído del Espíritu, la obediencia no va a ser forzada. La obediencia va a ser un resultado. ¿Qué necesitamos entonces, familia de Dios? Saber escuchar. El oído de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Vamos a llegar ya mismo a una porción que nos habla del oído de Cristo. Un corazón que no se detiene a escuchar es uno de los más grandes peligros. Vamos a ver cuál es el peligro de no saber escuchar. Un corazón que no atesora la voz de Cristo es un corazón que progresivamente se va endureciendo. Wow. Un corazón que no escucha a Cristo termina endureciéndose. Es inevitable. La dureza del corazón no es eventual. La dureza del corazón es un resultado de un oído no atento a la voz de Cristo. Tú te preguntas, ¿por qué yo le hablo a esa persona y no entiende? Pastor, le explico y no hace caso. Ahí está la razón. Un corazón que no fue diligente en escuchar termina en la dureza del corazón. Y eso es lo que Hebreos nos va a explicar a continuación. Es un corazón que puede estar viendo a Dios obrar. ¡Wow! Miren, aclaremos algo. El corazón que no sabe escuchar no es uno que no ve a Dios obrar. No, ve a Dios obrar, pero no escucha ni recibe el mensaje que Dios está dando. Puedes ver milagros, milagro tras milagro. Puedes saber señales tras señales. Puedes estar viendo Cristo en persona puede descender. Pero aún así no recibe el mensaje que Dios está dando. El síntoma de la insensibilidad a la voz de Cristo podría ser el indicador de la grave enfermedad de un corazón malo de incredulidad. Repito, el síntoma de la insensibilidad a la voz de Cristo podría ser indicador de la grave enfermedad de un corazón malo de incredulidad. Hermanos amados, la insensibilidad es un síntoma, no es el problema de raíz. La Biblia le llama a la enfermedad raíz corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad es el estado de los que no han nacido de nuevo. Es el estado de muchos que se veían como salvos, pero terminaron apartándose, apostatando. ¿Por qué? Porque nunca fueron verdaderos convertidos. ¿Y qué es lo que Hebreos dice aquí más adelante? No vamos a llegar hoy a ese versículo, pero lo que dice: cuidado, hay entre ustedes corazón malo de incredulidad. Lo que está diciendo es: esa es la enfermedad de raíz, esa es la enfermedad grave. Pero el síntoma, ¿cuál es el síntoma?
que eres insensible a la voz de Cristo. ¿Cuál es ese corazón malo de incredulidad? Hermanos, es el corazón de los no regenerados. Quiere decir que podríamos estar entre nosotros aquí, pero podría haber corazón malo de incredulidad en alguno. ¿Qué quiere decir? Puede haber gente que aparenta ser, pero no han sido regenerados, no han sido nacidos de nuevo. Recuerda, los síntomas en el cuerpo físico no son malos, son buenos, porque son indicadores de que hay algo que está siendo afectado en el cuerpo. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre no debería alarmarnos. La fiebre debería sí llevarnos a actuar. Hay algo que está produciendo infección. Bueno, la insensibilidad a la voz de Cristo es un síntoma como la fiebre, que debería indicarnos, probablemente hay algo allí que es peligroso. Corazón malo de incredulidad. Hermanos, ese es el corazón de muchos que se veían como salvos, pero terminaron apartándose. La Biblia le llama apostasía. ¿Qué es apostasía? Creía que era salvo, pero terminó apartándose de la fidelidad a Cristo, la fidelidad a su palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué evidenció? No era regenerado. Corazón malo de incredulidad. Wow. El escritor a los hebreos quiere que veamos la dureza, la insensibilidad de un corazón como una importante señal de alarma. Es una señal de alarma. Si no sientes pasión por la voz de Cristo, si no estás animado por guardar su palabra, si no estás atesorando cada palabra de Cristo, entonces es una importante advertencia. Tómalo como una fiebre que te está indicando hay algo que puede estar muy mal dentro de ti. Si no te apasiona la voz de Cristo, si la voz de Cristo no te causa deseo, si atesorar a Cristo, escucharlo, amar su palabra, entonces debería alertarnos y alarmarnos de que algo puede estar pasando. Deberíamos prestar atención al estado de nuestro corazón. ¿Vas a leer la palabra? ¿Te duermes? ¿Para ti es tedioso? Eso de meditar, eso de meditar con la familia, qué cansado, pastor. Bueno, es una fiebre. Alármate, despierta, porque probablemente hay corazón malo de incredulidad. En otras palabras, probablemente crees que eres salvo, pero no lo eres. Por eso es serio este mensaje. ¿Es Cristo nuestra pasión? Escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabías tú que la oveja es un animal completamente insuficiente en sí mismo? Necesita al pastor. En la oveja sin el pastor no puede existir. La oveja no puede ni siquiera comer. Si tú dejas a la oveja sin pastor, la oveja va a comer alimento que le va a hacer daño. Come maleza, come plantas. Ella no puede discernir, la oveja, qué le hace bien y qué le hace mal. Necesita al pastor. Por eso necesitamos la palabra, porque la palabra es Cristo. La palabra evidencia a Cristo. La palabra es la manifestación de Cristo. Porque yo necesito la palabra todos los días, porque la palabra es Cristo. La palabra viviente es Cristo. Cuando yo como la palabra, estoy comiendo a Cristo, estoy participando del pastor, y el pastor entonces me alimenta. Si tú no amas la palabra, preocúpate. Si tú no tienes pasión por la palabra, preocúpate. Y hoy dile: Señor, yo tengo esta necesidad. Un oído que te sabe escuchar. Hermanos amados, es una importante advertencia. Hermanos,
Este fue el problema con Israel. Dios estaba hablando. Dios estaba hablándole a Israel. Ellos estaban siendo indiferentes a su voz. Hermanos, desde el inicio Dios le está hablando a Israel, pero Israel no atiende. Israel no comprende. Hermanos, esa generación no se detuvo. Este es nuestro problema, iglesia. El problema de muchos creyentes hoy día es que no se detienen a pensar qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Prefirieron ignorar la fiebre, prefirieron ignorar las señales de alarma. No vieron el peligro de su insensibilidad a Dios y eso les costó una factura muy alta. ¿Cuál es esa factura muy alta? Perdieron el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? Cristo. Y en Cristo cada promesa de Dios es sí y es amén. En otras palabras, por un corazón que no es sensible a su voz, tú terminas perdiendo las promesas. Las promesas las terminamos perdiendo porque no desarrollamos un corazón sensible a la voz de Cristo. Hermanos, ¿quieres tú esa factura alta también? Versículo 7. ¿Y qué va a hacer el escritor a los hebreos? Va a citar el Salmo 95. Usted va a encontrar estas mismas palabras en el Salmo 95. Es más, si usted lee este pasaje, los versículos del 7 al 11 en paralelo con el Salmo 95, usted va a encontrar mucha riqueza. Le animo que haga esto. Vamos al versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Continúa. Si oís hoy su voz. Ese es el llamado. Si oís hoy. Es un llamado para hoy. No es postergable porque es urgente. Un día que tú no escuchaste a Cristo es un día que perdiste. Por eso, si oyen hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Como en la provocación. Quiero que vaya anotando estas palabras. La provocación. Como en el día de la prueba. Segunda palabra que quiero que note. Donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. Y vieron mis obras por 40 años. Ellos vieron a Dios obrar por 40 años. Por lo cual me disgusté. ¿Qué disgusta a Dios? Esa actitud. Dios se enoja. Dios se disgusta. Dice, me disgusté con aquella generación. Y dije, siempre se desvían en su corazón. Es un corazón desviado. Es un corazón que divaga. Es un corazón desconcentrado. Y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Como juré en mi ira, juró Dios en su enojo, en su ira Dios juró, no entrarán en mi reposo. Mira, Dios sí jura en su ira, no entrarás en mi reposo. Por ese corazón. Hermanos, esto es muy serio. Gloria a Dios si la salvación es una realidad en nuestras vidas. Pero el pueblo de Israel fue salvo de Egipto, pero perdió el reposo de Dios. Quiero aclarar esto. Hermanos amados, muchos podemos ser salvos,
Y como hemos aprendido en conferencias anteriores, muchos serán salvos con las justas como por fuego, perdiendo el reposo de Dios. Es decir, salvos de Egipto, vamos a ir al cielo un día, gloria a Dios, pero perdiendo nuestra vida, nuestra tierra prometida, perdiendo nuestra alma aquí en la tierra, por un corazón desviado. Wow. El Espíritu Santo le está hablando al Israel que salió de Egipto y nos está hablando también hoy. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no hagan insensibles sus corazones a la voz de Dios. Es urgente el llamado, es para hoy. Es para hoy. El endurecimiento del corazón es una secuencia de pasos. El endurecimiento no es un evento, es una secuencia de pasos con consecuencias muy graves que inicia con ignorar la voz de Dios. Por eso Dios dice, el que tiene oídos, oiga, abraza la palabra, abraza a Cristo, no seas desconcentrado, abraza a Cristo, la palabra. Hermanos, ignoramos la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Aquí hay un principio espiritual. ¿Por qué ignoramos a Dios? Pastor, ¿por qué se nos hace difícil considerar a Dios? ¿Por qué somos tan fácilmente seducidos por tantas distracciones, por tantas alternativas? ¿Por qué no me puedo concentrar? Bueno, aquí le voy a mencionar una de las razones por las que no nos concentramos. Ignoramos la voz de Dios porque no reconocemos su supremacía y su autoridad. Hermanos, el Salmo 95, de donde el escritor a los hebreos cita estas palabras, dice: vengan, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios. Suyo es el mar, suyos son los cielos, suyo es todo. Él lo hizo, ahora oigámosle a Él. Parte de entender su supremacía, su poder, su autoridad. No escuchamos a Dios porque Dios no es supremo para nosotros. Supremo es las noticias. Supremo es la mentira que te meten en las redes sociales. Supremo es todo lo que el mundo dice. Un diagnóstico médico es supremo, más supremo que Dios. No entendemos que Dios es supremo, por eso no le prestamos atención. Medite el Salmo 95 y vea el contexto de estas palabras. Es un llamado, una rendición. Postrémonos delante de Él. Hermanos amados, cuando el padre o la madre le está hablando al niño, pero el niño lo ignora mirando hacia otro lado, ese niño está desconociendo la autoridad de ese padre. Usted le da una orden al niño, un mandato al niño, y el niño hace caso omiso, lo ignora. Ese niño está desconociendo que usted es la autoridad. Hermanos, una de las principales razones por las que alguien no se detiene a escuchar la voz de Dios es porque no logra visualizar la grandeza y trascendencia del Dios eterno. Dios es más grande que la enfermedad. Yo no voy a escuchar la enfermedad, voy a escuchar a Dios. Él es supremo. Dios es más grande que las élites que están planeando la Agenda 2030 y el sistema globalista. Abra sus ojos. Ciudades de 15 minutos. Porque ahora no te van a confinar por pandemia, ahora te van a confinar por el cambio climático. Porque te mueves mucho, dejas más huella de carbono. El cambio climático, y lo digo sin disculpas, es la más grande farsa que el mundo se está comiendo hoy día. Y hermanos amados, pero ¿quién lo discierne? El que sabe escuchar la voz de Cristo. Abra sus ojos y oídos al Espíritu. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermanos amados, Dios es supremo.
que el sistema corrupto político de nuestra nación. No pongas tu esperanza en los políticos. Veo a muchos cristianos defendiendo políticos. No, hermanos, Dios es supremo. Y Él gobierna. Y ninguna sola cosa escapa de su poder. Por eso yo no voy a escuchar al político. Yo voy a escuchar a Cristo. Mi oído es para Cristo. Y Él dice, los justos, los humildes, los mansos, los que dependen de Dios, poseerán la tierra. La tierra no le pertenece a los impíos. La tierra le pertenece a los que saben escuchar la voz de Dios. Los mansos y humildes. Hermanos, ignoramos a Dios porque no entendemos el amor que Él nos muestra. Miren lo que dice Deuteronomio 10:14. Mire lo que Dios le está hablando a Israel para que Israel aprenda a escuchar. He aquí, a Jehová tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. A Jehová tu Dios pertenecen los cielos de los cielos, la tierra, todo lo que en ella hay. Aún así, un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios tan majestuoso, en este universo vasto que Él creó y que para Él es un alfiler el universo en su mano. Aún así dice, sin embargo, Jehová se agradó de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. ¿Quiénes éramos nosotros? Si los cielos de los cielos, el vasto universo, en las manos de Dios es un alfiler, nosotros, en proporciones físicas, ¿qué somos? Pero Él nos amó, se agradó de la simiente de Cristo. Somos descendencia de Cristo y en Cristo las promesas de Abraham nos pertenecen. Nos amó. Cuando tú piensas en estas maravillas, tú dices, Señor, yo a ti te voy a escuchar. Yo a ti voy a prestar atención. Por lo tanto, mira lo que le dice. Circuncidad pues vuestro corazón, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Elimina la dureza de tu corazón y no endurezcas más vuestra cerviz. La cerviz es una figura que se utiliza mucho en la Biblia. Esta parte del cuello, esa es una parte dura, ¿sabe usted? Esto es duro. Y el necio se compara a una persona que endurece la cerviz. No endurezcas más tu cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Escuchémoslo a Él. El Padre hoy está hablándonos. Escuchémoslo al Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Hermanos, la sordera espiritual es endurecimiento del corazón. El Dios grande, poderoso, temible, el Dios sobre todo otro Dios, el Señor sobre toda otra autoridad, demanda un corazón sensible a su voz. ¿Quién lo pide? ¿Quién lo demanda? El Dios creador, el Dios poderoso, el Dios temible. Y el mandamiento es: quita toda dureza, elimina, corta, circuncida toda irreverencia, circuncida toda falta de atención, toda falta de concentración a la voz de Cristo. El corazón se ensordece cuando hacemos a Dios igual a la voz del mundo, cuando lo igualamos al mismo nivel de las voces de la falsamente llamada ciencia. El corazón se endurece a la palabra de Cristo cuando no tomamos la gracia para responder en el poder de Cristo a las aflicciones, a las presiones.
Hermanos, el sistema, las tinieblas están operando para hacernos insensibles a la voz de Dios. Todo. ¿Por qué hoy el intento del globalismo es hacernos insensibles al mal? Nos satura del mal por todos los medios. Somos saturados del mal. ¿Para qué? Para que nos volvamos insensibles. Con todo el respeto a nuestros hermanos, amigos médicos, pero estar en el ambiente de enfermedades todos los días, muertes todos los días, insensibiliza el corazón de muchos. Hermanos, porque en la medida en que nos exponemos al mal, nuestro corazón se hace insensible al mal. Entonces tus niños crecen viendo el adoctrinamiento, recibiendo el adoctrinamiento LGBTI. ¿Qué pasa? Ese pecado ya no les parece pecado, porque estamos siendo insensibilizados, saturados por todos medios, por todas partes. Entonces, ya hoy día tenemos hasta miedo de hablar en contra de esas cosas. Hermanos, porque esa es la agenda del enemigo. Él ha venido a robar, matar, destruir, y nos roba, nos mata y nos destruye, volviéndonos insensibles. Oh, pastor, pero yo no cometo esas cosas. Pero te volviste insensible. Y la insensibilidad es dureza. Y la dureza es sordera a la voz de Cristo. Hermanos, ¿cómo también se endurece el corazón? Se endurece el corazón cuando enfrentamos aflicciones y no respondemos con la gracia de Dios. Una ofensa, yo me tomo la ofensa, la guardo en mi corazón. No. Con esa ofensa, es cierto, te ofendieron, pero con esa ofensa, allí al ladito está la gracia de Dios para que tú puedas liberar y perdonar. La gracia de Dios está allí. Mirad que ninguno resista la gracia de Dios, dejando brotar una raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Es decir, si yo no tomo la gracia para liberar, para perdonar, para enfrentar la presión que sea, yo doy lugar a la amargura. Esa es otra razón por la que estamos insensibles a la voz de Dios, porque tenemos amargura en nuestro corazón. Hermanos, es serio. Vamos a ver 4 cosas que endurecen el corazón. En el pasaje que acabamos de leer, Hebreos 3, 7 al 11, vamos a ver qué es lo que endurece el corazón. Primera cosa que endurece el corazón, cuando provocamos a Dios. Dice el versículo 7 que leímos, perdón, el 8, no endurezcan sus corazones como en la provocación. No endurezcan sus corazones como en la provocación. Wow, provocamos a Dios. Es posible provocar a Dios. Wow, pastor, ¿en serio? ¿Podemos provocar a Dios? ¿Qué es provocar a Dios? Es contender con Dios. Wow. Meriba significa contienda. Israel fue un pueblo que contendió contra Dios. Cuando no escuchamos a Dios, somos un pueblo que pelea contra Dios. Vamos a ver, contendemos contra Dios. ¿Cómo podemos pelear contra Dios? Pero si no lo estamos viendo a Dios, ¿cómo peleamos contra Dios? Contendemos contra Dios cuando peleamos con nuestros hermanos. Yo estoy cansado de esas relaciones basadas en celos, envidias. Eso es infernal, hermanos. Ay, que me dijo. Ay, que no me vio. Hermanos, ese tipo de cosas es pelear contra Dios. Cuando yo peleo con mis hermanos, cuando yo paso en pelea, te conocen como el peleón. Déjame decirte, eres uno que provoca a Dios.
Hay hogares que pasan pura pelea. Eso se llama provocar a Dios. No lo digo yo, lo vamos a ver con la palabra. Contendemos contra Dios cuando peleamos con nuestros hermanos, creyendo que la solución a nuestros problemas se dará peleando con ellos. Es que yo tengo que hacer prevalecer mi punto de vista. Es que yo tengo la razón. Nadie te llamó a defender tu razón. Dios te llamó a mostrar a Cristo. No fuimos llamados a ganar contiendas. Fuimos llamados a expresar el carácter de Cristo. Hermanos, Israel peleó con Dios cuando pelearon con Moisés y Aarón en las aguas de Meriba. Meriba significa contienda. Vamos a Números capítulo 20, veamos este pasaje. Números 20. No había agua para la congregación. Versículo 2. ¿Ok? Hay una realidad natural, no había agua. Pero recuerda, la roca nos está siguiendo. La nube y el fuego es Dios siguiendo a Israel. Israel estaba desamparado. No había agua, sí era una realidad natural, pero ¿quién está con nosotros? No había agua para la congregación. Y se juntaron, pongan la atención, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién se juntan ellos? Contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová. Israel está en el desierto, el contexto, perdóneme si no fui claro en el contexto. Israel ha salido de Egipto, Israel está en el desierto. No hay agua, un pueblo de 2 millones de personas. ¿Te imaginas eso? No había agua, naturalmente hablando, pero Dios los llevaba a ellos. Dios los conducía. Pero ellos deciden contender con Moisés y con Aarón. ¿Por qué pues, verso 4, has traído al pueblo de Jehová a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Tú crees que Dios los sacó para morir en el desierto? ¿Qué es esto? Queja. Murmuración contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? En otras palabras, tú eres el responsable, Moisés. ¿Nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar, afirmación. No es lugar de cementeras, o sea, no es lugar para sembrar y cosechar. No es lugar de higueras, no es lugar de viñas, ni de granados, ni siquiera hay agua para beber. Esa es la contienda contra sus hermanos. Verso 11, Moisés y Aarón en este momento, lamentablemente, también se ponen a contender. Verso 11, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Dios le dijo: háblale a la peña. Nos saltamos esos versículos. Pero Dios le dice la instrucción: háblale a la roca y verás que la roca fluirá agua. La roca es Cristo. Tú no necesitas pelear con tus hermanos. Tú necesitas hablar con Cristo. Háblale a la roca y la roca fluirá agua. Hermanos, pero Moisés golpea, desobedece. Golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia. Bebió el pueblo y sus animales. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, miren lo que ahora Jehová le dice a Moisés y Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. En otras palabras, nadie tiene excusa para contender, ni siquiera los líderes y los siervos de Dios. Porque los líderes entienden que son personas maduras, que son llamadas a mostrar a Cristo. Pero ¿qué pasó? Moisés y Aarón en ese momento específico no mostraron a Cristo. Se enojaron, golpearon la roca. Dice: ustedes no me creyeron
para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Mira lo que nos roba el reposo de Dios. Verso 13. Aquellas fueron las aguas de Meriba. ¿Qué significa? Usted debe tener por ahí una nota al pie en su Biblia. Meriba significa contienda. Porque los hijos de Israel contendieron con Jehová, con el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. Ahora, ponle atención, en los primeros versículos que leímos, ¿qué dijo? Contendieron, Israel contendió contra Moisés y Aarón. Y ahora aquí al final, ¿qué dice? Porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, con Jehová. Cuando tú contiendes con tu hermano, estás contendiendo contra Jehová. Ahí está la explicación. El contexto mismo lo explica. Cada vez que nos quejamos contra nuestro hermano, cada vez que murmuramos, estamos evidenciando descontento. Cada vez que tú te quejas, tú estás diciendo: Dios no es suficiente para satisfacerme. Cada vez que tú murmuras, tú estás diciendo: Dios, tú no eres mi contentamiento. El descontento es una rebelión contra Dios, es una insatisfacción del corazón acerca de Dios y de las condiciones que Él ha permitido. Dios permitió ese contexto para Él glorificarse, pero cuando yo me quejo de las condiciones, entonces estoy provocando a Dios, estoy contendiendo contra Dios. La insatisfacción nace de un corazón insensible a Dios y su gracia. ¿De dónde vienen las peleas? Dice Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen vuestras contiendas? De vuestros corazones, de las pasiones que luchan en vuestros corazones, porque no estamos satisfechos y completos en Cristo. Hermanos, si hay una necesidad hoy y si el Espíritu Santo te está hablando, tu clamor hoy sea: Señor, tú seas mi contentamiento. Haya agua o no haya agua, tú eres mi felicidad. Cuando estás en el lecho de la enfermedad, escúchame, esto es una clave y te digo porque la he experimentado. Cuando estás en el lecho de la enfermedad, sí, apropiate de la salud, la sanidad de Cristo. Por sus llagas fuimos curados. Pero mi hermano, ante todo, en el lecho de la enfermedad, dile a Él: tú eres mi felicidad. Señor, esta dolencia me causa dolor, pero Dios, tú eres mi contentamiento. Cuando tú haces ese canal, Dios se glorifica en tu salud. Cuando tú estás siendo atacado, vituperado, tú declara: Padre, a pesar de esto, tú eres mi felicidad. Tú eres mi bien. Tú lo haces y el Espíritu Santo encuentra lugar para Él vindicarte. Ninguno de los que en esa actitud se acercan a Dios termina avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan. Serán avergonzados los que resisten a la voz del Espíritu. Serán avergonzados. Mis hermanos, note el versículo 2 que dice que la congregación contendió contra Moisés y Aarón, y en el 13 dice: los hijos de Israel contendieron contra Jehová. La contienda entre ellos era una contienda contra Dios. Wow. La rebelión contra los líderes que Dios les había dado los puso en contienda contra Dios mismo. Por lo tanto, no te rebeles contra la autoridad que Dios ha puesto. Hijos, entiendan que Dios no los llamó a pelear contra sus padres. Ellos son sus líderes. Influencien en sus padres con un espíritu de honra, pero Dios no los llamó a pelear contra ellos. Porque recuerda, cuando peleas con tu autoridad, estás peleando con Dios. Esposas, Dios no las llamó a pelear contra sus esposos, porque al hacerlo están peleando contra Dios.
Hombre, no contiendas contra tu jefe. Hay creyentes que no pueden. Dicen, no, yo no puedo tener un jefe porque yo no me dejo mandar. Eso es infierno. Yo no dejo que nadie me mande. Eso es infierno. Es un corazón en altivez. El que no es siervo no es grande en el reino de los cielos. Hombre, por lo tanto, no contiendas contra tu jefe o líder, porque al hacerlo te levantas contra Dios. A aquellos que están en autoridad, Dios los llamó a ser la evidencia de Cristo donde Dios los ha puesto. Moisés y Aarón debían ser evidencia de Cristo. Pero lo contrario es deshonrar a Dios. Moisés y Aarón no mostraron la santidad de Dios delante del pueblo en esa ocasión. Y Dios les dijo a Moisés y Aarón, ustedes no me creyeron. Wow, esto me impacta bastante. Ustedes no me creyeron. Las contiendas son consecuencia de no ejercitar confianza en Dios. ¿Por qué peleas? ¿Por qué andas con envidia? ¿Por qué te resientes por todo? Porque no ejercitas confianza en Dios. Es así de sencillo. No hay sensibilidad a su voz. Hermanos amados, esto es tremendo. Por lo tanto, el corazón se endurece cuando provocamos a Dios, cuando contendemos con Él. Y dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa generación se quedó postrada en el desierto. 40 años, Dios esperó. Dios se toma el tiempo, ¿sabes? Para Dios 40 años son nada. 40 años dando vuelta hasta que mueran todos. Y los hijos de ellos fueron los que entraron. Hermanos amados, es muy serio la dureza. Es muy serio provocar a Dios. Es muy serio pasar en contiendas. No contiendas, por favor. Segunda cosa que endurece el corazón. El corazón se endurece cuando tentamos a Dios al dudar de su presencia en medio nuestro. Ponemos a Dios a prueba cuando dudamos de Él, cuando dudamos de su presencia en medio nuestro. ¿Será que Dios está? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios está siendo indiferente a mi situación? Ten cuidado con eso. Estamos tentando a Dios cuando nos quejamos en el corazón por las situaciones que nos ha tocado vivir, cuando creemos que Él está ausente, cuando creemos que Dios está desentendido, es indiferente a nuestras necesidades. Éxodo 17, verso 1. Este es otro pasaje donde tentaron a Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiera. Nuevamente un problema de agua. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué pones a prueba la presencia de Dios? Dios está en medio nuestro. ¿Cuál fue la tentación? Ellos empezaron a dudar de que Dios no estaba con ellos. Oye, ¿y no ves los milagros? ¿Acaso eres ciego? Todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios los ha traído sobre alas de águila. Y aún así dudas de que Dios es indiferente. Cuando yo me amargo, le estoy diciendo a Dios, Dios, tú no estás aquí. Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Esto fue primero que el otro pasaje. Aquí Dios le dijo, golpea la roca, golpea la peña. Saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Verso 7.
Y puso a aquel lugar el nombre de Masaj, que significa prueba, tentación. Y Meriba, que significa contienda, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿qué dijeron? ¿Está Jehová entre nosotros? Ahí está la tentación. Ellos tentaron a Dios cuando dijeron, ¿será que Dios está? Cuando yo dudo de que Él está, lo estoy tentando. Cuando yo pienso Dios es indiferente, esa famosa pregunta que el mundo necio, ciego hace. ¿Por qué si Dios existe, por qué hay tanta maldad en el mundo? No, esa no es la pregunta. ¿Por qué tantos mueren en el mundo si Dios existe? No, hermano. La pregunta es, ¿por qué seguimos vivos nosotros a pesar de nuestro pecado? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios nos sigue extendiendo la vida a nosotros? Es la pregunta. Los discípulos vienen, Señor, ¿viste esos que murieron? Den gracias a ustedes por la misericordia de Dios que siguen vivos. Dice Jeremías en Lamentaciones 3, por su amor inagotable no hemos sido consumidos, porque si fuera por nosotros y nuestro pecado hubiéramos sido consumidos hace rato. Por lo tanto, sepamos discernir las cosas y entenderlo, mis amados hermanos. Hermanos, Israel tentó a Dios al poner en duda la palabra de bendición que Él había hablado sobre su pueblo. Dios había bendecido a Israel. Tentamos a Dios cuando actuamos y reaccionamos como que si Dios no estuviera en medio nuestro. Contiendas, insultos, quejas son el resultado de que somos insensibles a la presencia de Dios en medio nuestro. Dios estaba con Israel en la presencia del fuego y la nube que lo seguía, pero actuaron como si Dios no estuviera. Cristo hoy es el depósito divino para los creyentes, pero un corazón insensible a Dios es la evidencia de que hemos descuidado la conciencia de su presencia. Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como le tentaron en Masaj. Tercera cosa que endurece el corazón, un corazón desviado, un corazón que divaga, un corazón en la imaginación del corazón. Hay 3 mensajes que Pastor Joel ha predicado en las últimas semanas acerca de la rebelión de la imaginación del corazón. Qué poderoso entendimiento, por favor, medítelos y se va a dar cuenta cuán peligrosa es la imaginación del corazón. Y cómo somos libres de esa imaginación. ¿Cómo somos libres? Fijando nuestra mirada en Cristo, fijando nuestra mirada en los hechos consumados de la fe. Un corazón desviado, dijo Hebreos 3, leímos, son una generación que su corazón divaga, un corazón que constantemente falla en dar al blanco, son negligentes, cometen una y otra vez los mismos errores, una y otra vez. Hermanos, si tú estás en lo mismo una y otra vez, preocúpate. Se llama un corazón que divaga, un corazón que se desvía. Hermanos, Dios nos salvó para estar en lo mismo, una y otra vez, en los mismos errores, los mismos fracasos. No, mi hermano, eso se llama una generación que no le da al blanco. Una generación que continuamente falla, no da al blanco. Y el blanco es escuchar a Cristo. Por ese corazón desviado, una y otra vez los mismos errores. Hermanos, esta iglesia ha recibido tanto de Dios. Las personas que estuvieron hace un año más o menos aquí y que siguen repitiendo errores financieros, lo hacen desconociendo que hemos recibido toda una bendición con un seminario de verdadera libertad del corazón. Y sigues cometiendo los mismos errores. Es porque no te detuviste a escuchar. Hermanos, no tenemos excusa. Yo bendigo a una hermana nuestra, una dama que no es de aquí,
no vive aquí en la ciudad. Esa hermana se enteró muy tarde del seminario de libertad financiera, prácticamente cuando ya lo estábamos terminando. Pero esta hermana me dijo: pastor, yo quiero, semana tras semana. Esta hermana ha sido fiel en estudiar cada lección, cada audio, y me envía a ella la evaluación. Recuerdan que había una evaluación en cada, y me envía fotos de la evaluación, y ya está en la lección 19, son 20. Yo bendigo a esta hermana por esa diligencia, con verdadera libertad en el corazón, porque el que sabe escuchar será grandemente bendecido. Hermanos amados, si tan solo mi pueblo escuchara, dice el Señor, o en un momento destruiría a tus enemigos. Un corazón que sabe escuchar. Cuarta razón que endurece el corazón cuando ignoramos sus caminos. Dice: son una generación que no ha conocido mis caminos. Enséñame, oh Jehová, tu camino, fue el clamor de David en el Salmo 86. Andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 25: Jehová, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Wow. Un corazón que anhela sus caminos. Hermanos, en Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador. La semana pasada Pastor Fersen trató acerca de estos terrenos. Yo quiero enfatizar los problemas que hubieron con estos terrenos. El primer terreno fue la semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves y se comieron, porque era semilla que no había penetrado, era semilla que estaba ahí en la superficie. ¿Qué pasa con ese terreno? Oyen la palabra, pero no se esfuerzan por entenderla. No hay un deseo de entender la palabra. Es una oportunidad entonces para que el diablo arranque la semilla. Cuando una palabra tú la recibes, pero no te dedicas tiempo a entenderla, el diablo la arrebata. El diablo la saca, el diablo se la lleva. El segundo terreno es la semilla que cayó en zona rocosa, entre piedras. ¿Cuál es el problema con este segundo terreno? Oyen la palabra, pero no toman suficiente tiempo para que eche raíz. Entonces una semilla que cae trata de echar raíz, pero la raíz es corta por las rocas que hay. Representa un corazón que escucha la palabra, trata de entenderla un rato, pero no el tiempo suficiente. Por eso no hay suficiente raíz. La raíz crece con el tiempo. La raíz no crece en tu apuro, en tu afán. La raíz crece en aquel que se detiene, en aquel que medita. La meditación en las Escrituras es la clave para dar fruto. Vamos a estar, Dios nos dé la gracia de hablar esto, que lo estamos viendo en el seminario básico, y lo vamos a profundizar, si Dios nos permite, en un próximo mensaje. Hermanos amados, tiempo. La palabra necesita tiempo. Tercer terreno. El problema con el tercer terreno fue oír la palabra, pero al mismo tiempo oír la voz de las preocupaciones y del engaño. Entonces, claro, vengo el domingo, me sintonizo a escuchar la palabra, pero ya más tarde escucho otras voces. Y mañana las preocupaciones del negocio, esa es otra voz. Y pasado mañana la preocupación de un diagnóstico. Entonces la palabra tiene el mismo nivel que los afanes, que las riquezas, que las preocupaciones. La palabra no es suprema, la palabra es compartida, la supremacía con otras cosas. Si la palabra no es suprema, las demás cosas la van a ahogar, como los espinos ahogaron la semilla. Hermanos, qué importante estos tres terrenos que los entendamos. Quiero resumir esto. Primer terreno, un corazón que no puso diligencia en entender. Segundo terreno, un corazón que medita solo por un
breve tiempo. Tercer terreno, un corazón que no le da valor supremo a la palabra al escuchar las voces de los afanes y las riquezas. Los tres terrenos menosprecian la voz de Cristo. ¿Qué es lo único que te salva? La palabra implantada. El pastor tiene una función. Los maestros de Dios tienen una función limitada en tu vida. Pero yo te voy a dar la clave para que la palabra dé fruto. Primero, coge un texto de las Escrituras. Toma un texto de las Escrituras. Como Dios te dirija, según la necesidad. Una porción, un capítulo, un salmo, una porción de la palabra. Luego, memorízala. Memorizar la palabra, mira, la palabra que tú lees no es una palabra que meditas. La meditación se completa cuando tú escoges la palabra, luego la memorizas. Luego empiezas a visualizar la riqueza espiritual en esa palabra. Eso es meditar. ¿Qué es meditar? No es poner tu mente en blanco, ojo. Meditar es, tú empiezas a ver lo que estás diciendo, esa porción de la palabra. Entonces tú empiezas a visualizar Romanos 6. Entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Entonces ¿qué estás haciendo? Ahora lo he memorizado, pero ahora lo empiezo a visualizar. Gracias, Padre, fui bautizado, unido, injertado en la muerte de Cristo. Con Cristo he muerto, con Cristo he resucitado. Gracias, Padre, ahora yo camino en novedad de vida. No es la palabra que leí, es la palabra que memoricé la que va a dar el fruto en mi vida. Entonces memorizas, luego visualizas, te deleitas, te maravillas. Y tercero, personalízala. ¿Qué pues diré? ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque yo, Diego, que he muerto al pecado, ¿cómo voy a seguir viviendo en el pecado? ¿O acaso no sé que fui bautizado en su muerte? Porque he sido sepultado para muerte por el bautismo. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo, Diego, camine en vida nueva. Memorizar, visualizar los hechos, maravillarte en ellos, y ahora personalizas. Y lo haces en 4 periodos del día. Antes de acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino y cuando te sientes en tu casa a tomar un reposo, un receso. 4 periodos del día. Te garantizo algo, tú haces esto, el Espíritu Santo te vuelve sensible a la voz de Cristo. Son esos creyentes los que van a dar fruto. 4 terreno, el que oye y entiende la palabra. Ese da fruto 30 veces, otros 60 veces y otros hasta 100 veces. El que medita la palabra. ¿Qué es meditar? Tomar la escritura, memorizarla, visualizarla y personalizarla. Ese, dice Santiago, quiero terminar con esto. Santiago 1:19 dice: verso 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, con mansedumbre, la palabra implantada. Solo la palabra implantada dice que es poderosa para salvar, santificar, renovar, transformar vuestras almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que miró su rostro natural en el espejo,
Luego, después de mirarse y se va, se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, el que considera cuidadosamente a la ley perfecta, Cristo, la palabra, injerta esta palabra, memoriza esta palabra. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, Cristo, la palabra revelada, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque los que leen olvidan, pero los que memorizan no olvidan. Sino un hacedor eficaz. Prepárate, este será bienaventurado en lo que hace. Cristianos bienaventurados son aquellos que memorizan la palabra, la injertan. El pastor William Gattard, el martes que nos enseñaba acerca de la meditación, hablaba de la excusa: no, pastor, yo no soy bueno para memorizar. Y él ponía esta recompensa: por cada versículo que memorizas, $100. Les aseguro, todos aprendemos a memorizar. Ahora, hermanos, la recompensa de guardar la palabra en el corazón es mucho más que $100. Serás bienaventurado en todo lo que haces. Queremos escuchar la voz de Cristo. Circuncida nuestros corazones. Si ese es tu deseo, ponte de pie. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, hoy es un día. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Padre, perdónanos por estar atento a tantas voces, a tantas nociones, y no apartar el tiempo que tú demandas para tu voz. La cruz nos dio un nuevo oído, el oído de Cristo. Rinde hoy al Señor tu desconcentración. Rinde hoy tu distracción. Rinde hoy esa capacidad, esa incapacidad de atender a la dulce voz de Cristo. Tu voz es el contentamiento de nuestro corazón. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que no se engañan a sí mismos. El oidor se engaña. El oidor piensa que escuchó, pero son los hacedores, porque el verdadero oír es la obediencia a tu palabra. Y hoy, Padre, queremos obedecer a tu palabra. Haz la obra que solo tu Espíritu puede hacer, Señor. La piedra del corazón, el prepucio del corazón, circuncídalo, Señor. No puedo escuchar, ríndete, humíllate al Señor. Señor, no sé escuchar, me distraigo fácilmente, tu voz no me apasiona. Señor, he desarrollado sensibilidad a tantas cosas, pero he adormecido mi corazón respecto a tu voz. Hoy me humillo. He sido uno que pasa en contiendas. He sido uno que pasa provocándote, quejándose, murmurando. Y tú detestas, tú eres provocado, tú te enojas y en tu ira juras que aquellos que persisten, aquellos que divagan en su corazón, que aquellos que no te conocen ni tus caminos, tú les juras en tu ira: no entrarás en mi reposo. Guárdanos de escuchar ese juramento. No queremos escuchar ese juramento, Padre. No queremos llegar a nuestros años ancianos y darnos cuenta: ¿qué pasó con mi vida? La perdí. Jóvenes, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
No me provoques, dice el Señor. No contiendas, no me tientes. Yo estoy en medio tuyo. Yo no soy indiferente. Siempre he estado allí. No le tientes al Señor como Israel lo tentó diciendo: está Jehová entre nosotros. Oh Señor, nos humillamos. Oh, somos tus ovejas. Somos tus ovejas. Señor, no somos ovejas del sistema, somos las ovejas de Cristo. Cristo es nuestro pastor. Dependemos de ti completamente, Señor. Yo dependo de ti. Día que no escucho tu voz es un día que me seco. Día que no me deleito en tu voz es un día, Señor, que rechazo la vida. Señor, guárdanos de ser como el Israel que salió de Egipto. Aquí estamos, humíllate al Señor. Yo no me puedo arrepentir por ti. Tú tienes que mostrar tu arrepentimiento al Señor y decirle: Señor, perdóname por ignorar tu voz. Señor, me arrepiento. Y recuerda, aquel que no cree que tiene una necesidad no podrá dar el paso de restauración. Primero empiezas reconociendo: tengo una necesidad, no he sabido escuchar, no he sabido oír, y es por eso que me he endurecido. Guárdame, Señor. No sea que haya en mi corazón malo de incredulidad. Guárdanos, Señor. Que la fiebre nos lleve a detectar, Señor, la causa. Sí, Señor, hay una causa. Un corazón insensible, Señor. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tantas cosas que compiten por tu atención. Redes sociales, publicaciones, estados, y no tienes un corazón sensible a la voz de Cristo. El pecado es ignorar la voz de Él. Nos arrepentimos, Padre, nos humillamos. Aquí estamos, Señor. El oído de Cristo, el oído de Dios. Hermanos, vamos a tomar un par de minutos. Ore por su hermano. Ore por su hermano. Tomen turnos y clama por tu hermano. Dale, Señor, a mi hermano, a mi hermana, un oído sensible a tu voz. Dale a mi hermano, Señor. Vamos, iglesia, esto es acción. Muéstrame tu fe por tus obras. Y luego de haber orado el primero, el segundo tiene que orar por el compañero. Oh Jesús, oh Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Estamos enfermos porque no sabemos oír. Estamos tristes porque no sabemos oír. Estamos en contiendas porque no sabemos oír a Cristo. Estamos en esclavitud financiera porque no sabemos oír. Oh Padre, haz el milagro. Haz el milagro. El oído de Cristo, el oído de Cristo, el oído de Cristo. Danos pasión por tu voz. Clama al Señor. Dale pasión a mi hermano por tu voz. Que la voz de Cristo sea lo único que escuchamos. Oh Señor, te necesitamos. Cristo, fuiste a la cruz para circuncidar nuestro corazón, para darnos un nuevo corazón, un corazón sensible, una mente sensible a la voz de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermano, si no oraste por nadie, estás perdiendo tu bendición. Es en la disposición que tú haces donde Dios encontrará el canal. Por favor, si no has orado, acércate. Acércate. Oremos unos por otros. Oremos unos por otros. Nos necesitamos. Nos necesitamos, Señor. Oh Padre.
corazón sensible a ti, Cristo. Un corazón que se apasiona solo por tu voz. Esto clamamos, esto pedimos, Señor. Un corazón que se deleite en tu palabra. Tu dulce voz, Cristo. Tu dulce voz en este tu Hijo. Tu dulce voz, Señor Dios. Oh Padre, santo, santo, santo Jesús. Santo, santo, santo. El corazón de Cristo, el oído de Cristo, la lengua de Cristo. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Santo eres tú. Bendecimos tu nombre, Señor, y te honramos. Te damos gracias, Cristo. Tú haces el milagro. Tú haces el milagro. Yo necesito tu palabra, memorizarla, guardarla, injertarla, implantarla. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Santo. Gracias, Dios. Cristo, 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 tú eres todo lo que tu pueblo escucha. Cristo, 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 tú eres todo lo que tu pueblo escucha. Cristo, cierra nuestros oídos a la voz de las tinieblas, solo a la voz de Cristo. Cristo, Cristo, tú eres todo lo que necesitamos escuchar. Cristo, la palabra revelada en tu nombre, para tu gloria. Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús.